Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta en Zona Cero y el día de hoy un día importante por todo lo que ha sucedido en la última semana, en donde más allá de todo esto que han sido los números COVID y que nos debieran tener a todos de verdad angustiados, preocupados, porque volvimos a rozar la barrera de los 1,000 mexicanos fallecidos en un solo día. Bueno, pues lo que robó cámara pues es este enojo creciente, esta bola de nieve que le ha ido creciendo al interior de Palacio Nacional al presidente de la República desde el momento en que se dio a conocer el tema de la hoy conocida como Casa Gris, que es la residencia en la que vivió su hijo en Houston y que pertenecía a un alto ejecutivo de una de las principales proveedoras de Pemex en nuestro país y que obviamente pues esto generó molestia, enojo entre los mexicanos, pero sorpréndanse, el mayor enojo fue y recayó en la figura del presidente. Y muchos pensarán que es natural, sobre todo tratándose de uno de sus hijos, del mayor, pero esto va más allá. Quienes hemos visto y seguido a López Obrador durante tantos años, sabemos perfectamente de su postura ególatra, de su narcisismo y de su enfermedad del poder. En ese sentido, mi pregunta sería, ¿realmente le preocupó y le molestó que el ataque hubiese sido sobre su hijo o por lo que esto representa? Porque al final lo que representa es que se le desmorona, se le termina de caer el teatro de que él está luchando contra la corrupción. Que lo que tengamos se use para lo indispensable, para lo básico. Porque si hacemos un recuento en sus 18 años de campaña, fue en lo que sustentó todo, en que acabando con la corrupción, este país iba a mejorar. Con lo que íbamos a ahorrar de la corrupción, se iban a acabar los pobres, íbamos a tener mejores condiciones de vida y que, bueno, pasaríamos prácticamente al primer mundo gracias a que él iba a acabar con la corrupción. Y pobreza. Acabar con la corrupción. Está demostrado que en los países donde no hay corrupción no hay pobreza. Corrupción es la causa principal de la desigualdad social y económica en el país. O sea, ese es el principal problema. Y la realidad es que no solo no la ha terminado, sino que ahora los escándalos rodean al círculo más cercano del presidente. Y en este caso, me parece que el hecho de que su propio hijo esté inmiscuido en un tema claramente relacionado con tráfico de influencias, que también se traduce en corrupción, pues ha generado la molestia generalizada y que él sabe que con esto se le acabó el cuento de su bandera contra la corrupción. Ha repetido esa palabra en sus mañaneras miles de veces ha hablado de su lucha contra la corrupción. Y cada vez que ha aparecido una nota de uno u otro tema, él siempre argumenta que es porque están acabando contra la corrupción. El motivo por el que no tenemos hoy un abasto adecuado de medicamentos es porque él dice que está luchando contra la corrupción. El motivo de que los niños no tengan medicamentos contra el cáncer también es porque está luchando contra la corrupción. Y el tema de que pues, el narcotráfico siga creciendo es porque dice que está luchando contra la corrupción y que está acabando contra las mafias. Y en ese caso, pues por eso es que ha crecido, pero él está luchando contra la corrupción. Y el creciente huachicol, pues dice porque está acabando con la corrupción en Pemex. Y todo lo que usted piense en este momento de lo que ha sido la palabrería de López Obrador tiene que ver con la palabra corrupción. Y en el momento en el que llega Carlos Loret de Mola y llega Mexicanos contra la Corrupción y hacen esta investigación y detonan que el hijo es tan corrupto como la esposa del presidente Peña, porque son casos muy similares, aunque de dimensiones en cuanto a dinero muchos más altas, las del hijo del presidente, en este caso, pues me parece que sí siente que se le va la vida porque se le acaba su principal bandera, que insisto, es su aparente lucha
contra la corrupción y que era lo que le abanderaba para seguir haciendo y deshaciendo en este país. ¿Qué gana Loret? ¿Ya viste lo que provocaste? Mexicanos por la corrupción. No, sí me equivoqué. Dirige Claudio X González y otros adversarios nuestros, ¿no? Y bueno, también si analizamos, todo indicaba que el presidente tenía una especie de halo protector que le daba el bono ciudadano de esos 30 millones de personas que votaron y que una gran parte de ellos se resisten a reconocer que se equivocaron con un tipo que evidentemente se ha desquiciado, que no está equilibrado, que vive serios problemas de congruencia mental. Y se resisten, pero a grados de fanatismo. Y el fanatismo es como las sectas religiosas. Seguramente usted ha visto estos programas de estos pastores brasileños que dicen mentiras al por mayor, pero con una ventaja. Y esa ventaja es que a quienes se dirigen les creen ciegamente. Y es lo que él hace. Él sabe que todos esos seguidores le creen ciegamente, diga lo que diga. Y por eso es que él se sentía protegido desde sus mañaneras, desde todo ese aparato que él ha creado para poder hacer un circo mediático matutino y que le permitiera llevar la agenda. Y hasta hace unos días aparentemente iba bien, pero cuando esto pega a lo más cercano que él tiene, que son sus hijos, porque había logrado sortear el tema de sus hermanos, había logrado sortear el tema de sus colaboradores más cercanos, incluido del gabinete. Pero ya cuando es su familia, ya no tiene para dónde hacerse. Y lo que me parece que más le angustia es la velada versión o amenaza, si ustedes quieren llamarle, de que podría haber información también del más influyente de sus hijos, que es Andrés, al que conocen todos ahí al interior como Andy. Entonces, el fantasma de una nueva bomba que tenga como blanco a Andy López Beltrán implicaría prácticamente el adiós, el finiquito de una cuarta transformación que ha sido convertida en una cuarta deformación. Y bueno, si ya hablamos de Loret, se generó un space, que es esta red social dentro del propio Twitter, en donde quienes ahí participan van teniendo voz, se administra, y seguramente muchos de ustedes ya lo han usado, pero que nunca había alcanzado los números que alcanzó el de este viernes por la noche. 65,000 personas conectadas y más de 400,000 cuentas que en uno u otro momento estuvieron participando. La ira, el enojo, el enfado ciudadano ha crecido. Y muchos dirán, bueno, pero López Obrador ganó con 30 millones y ahí había 400,000. Bueno, para hacer una red social y para no ser una elección, me parece que sí se han movido las aguas, que la gente está reaccionando y así inician las revoluciones. Y cuando hablo de revolución, no pensemos en la revolución de 1910, sino las revoluciones son los cambios, el despertar, el reaccionar a algo contra lo que estás harto. Y esa es una, llamémosle así, revolución digital, revolución en las redes en México, que no se había visto. Y me parece que esto es una reacción de las redes a lo que algunos desde hace mucho tiempo y otros más recientemente, pero estamos hartándonos de esa mentira cotidiana. El Señor ya no nos puede mentir porque el fanático se le está acabando y ahora lo que tiene enfrente va a ser a un crítico que ya no le va a creer y que le va a exigir que le hable con la verdad, porque de mentiras estamos hartos. Dice un principio de periodismo que el periodista como tal no debe ser el centro de la nota. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, en el caso de Loret, fue el propio presidente el que hizo a Loret la nota. Y al haber
divulgado sus ingresos de manera mañosa, mentirosa, pero a la vez se deduce que tuvo acceso a información privilegiada que incurriría en un delito, me parece que rebasó la línea de lo permisible y creo que eso no es más que el resultado del desquiciamiento en el que vive el presidente. La empresa que tiene Loret se llama La Nota es la Nota. O sea que estamos en eso, ¿no? La nota es la nota. Si lo comparamos, porque gana más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México. Así las cosas, él dice y se enoja, pero gana más que yo. Y si ganara más que él, ¿cuál es el problema mientras pagues sus impuestos? No es dinero público, no tiene por qué dar explicaciones de cuánto gana. Lo que sí tiene obligación el presidente. Y también, pues me parece que el que sí gana más que él, y mucho más que él y que Loret, pues claramente es su hijo José Ramón para vivir como vive. Pero lo peor del caso es que sin tener trabajo, sin hacer nada. Y entonces creo que en lugar de preguntarle a Loret y de preguntarle a cualquier periodista y de cuestionar de dónde vienen los recursos de los medios de comunicación, lo que tendría que hacer es llamar a cuentas a su propio hijo en el caso remoto de que él no estuviera enterado. Pero él mismo lo ha dicho, que todo lo que pasa en este país lo sabe el presidente. Así que, pues, si todo lo sabe, pues creo que principalmente debe saber lo que hacen sus hijitos. Así que, pues, las cosas se han calentado, la gente está enojada y me parece que es el inicio de un cambio que va a ser el parteaguas del sexenio de López Obrador, como en su momento la Casa Blanca lo fue de Peña, como en su momento otros escándalos han marcado a diferentes gobiernos. Es el tiempo de que le exijamos cuentas al presidente y de no seguirnos chupando el dedo con sus mañaneras y que nos siga dando pan y circo. Y yo ahora los invito a que me sigan a lo largo de la semana con Leti Torres en Destrozando la Noticia, en las redes sociales, en las plataformas de Intolerancia y Megalópolis, y que vuelvan a estar conmigo aquí en Zona Cero.